Señor y lo he titulado 5 verdades del nacimiento de Jesús. Y vamos a tratar de poderlas desarrollar, estas 5 verdades de su nacimiento, en esta noche. Él es la verdad. De por sí, entonces, verdades en Cristo Jesús son ilimitadas, podemos decir. Hoy no puedo decir aquí están la totalidad de esas verdades, pero son 5 grandes verdades sobre su nacimiento que nos dan una muy buena luz con respecto a su propósito y la genuino de ese regalo de nuestro Señor. Y antes de iniciar, quisiera que pensáramos un poco sobre la importancia que muchas personas le dan a su descendencia o abolengo, es decir, de dónde vengo yo, quiénes fueron mis padres, mis abuelos. Por ejemplo, en la costa atlántica todavía pesa mucho el apellido, y si usted de X o Y apellido, wow, es reconocido, y etcétera. Y a veces se utiliza como una forma de uno como que saca pecho y dice, bueno, soy como medio valioso porque mi papá fue tal y mi abuelo tal y mi tatarabuelo tal, y este fue el que colonizó tal lugar y este fue el que fundó tal, y vengo de tal genealogía y mis antepasados fueron X, Y, J y Z. Y a veces como que eso muestra en cierto sentido, soy valioso. Pero ¿qué pensaría usted donde uno dijera, vean, mi papá fue ladrón, mi abuelo fue embaucador, mi tatarabuelo un mentiroso? Creo que ninguno de nosotros diría eso, ¿cierto? Diría, me llamo tal. Y sus padres, muy bien, gracias. Y quedaríamos ahí. Pero es tan hermosa la palabra que nos enseña esa genuinidad, no sé si lo estoy diciendo bien, o lo genuino del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en toda su dimensión. Y los invito, queridos hermanos, que usted y yo leamos el capítulo 1 de Mateo, si son tan amables. Y vuelvo y le digo, vamos a ver si soy capaz de, en esta noche, compartirles esas 5 verdades. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Está usted y yo? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Es el primer libro que tenemos en la construcción del Nuevo Testamento. Y dice así, ¿libro de qué? De la genealogía. Esa palabra, ¿qué le recuerda en la misma Biblia? Génesis, el inicio. Entonces, otro título que podría tener el Evangelio de Mateo, ¿cuál sería? El Génesis, ¿cierto? El nacimiento de Jesucristo. Ahora, así como la Biblia muestra la gloria de nuestro Dios en la creación, la Biblia el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia también, pero el Nuevo Testamento nos está mostrando ya la gloria ¿en quién? En Jesucristo. Y en ese lente usted y yo debemos estudiar esta palabra. Que ese Génesis, ese gran inicio de los nuevos tiempos de Dios, están basados en la gloria de aquel que nació. En este caso, la Navidad, en un niño que nos es nacido, un hijo nos es dado. Y sigue diciendo Mateo,
Genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Mañana entre los varones nos vamos a dedicar a mirar lo que hoy les voy a hablar, pero desde otra perspectiva de los varones. A veces me dan ganas de decir, lo dejo como medio abierto para que los que quieran escuchar. ¿Sí te parece bien? Sí, todos los hombres, pero me da pesar de algunas damas que se vayan a perder ello, pero dejémoslo centrado porque vamos a hablarle a los varones de otra manera, más fuerte también. Y mañana vamos a iniciar varones estudiando hijo de David, hijo de Abraham y por qué ahí lo coloco. Y comienza a decir lo siguiente: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Colóquenle los que tienen su colorcito, su resaltador en la palabra Tamar. De Tamar entonces, ¿a quién? A Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. Por favor, en Rahab le vamos a colocar otro colorcito. A Boz. Boz engendró ¿de quién? ¿A quién? A Obed. A Ruth le van a colocar un colorcito. Y Obed, ¿a quién? A Isaí, que fue el padre entonces del rey David, según el versículo 6. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer ¿de quién? De Urías. Señale, mujer de Urías. ¿Qué es quién? Betsabé, si usted quiere colocarlo ahí al ladito en su Biblia, Betsabé, para que tengamos los nombres. ¿Cuántos hemos rayado hasta ahora? 4, ¿cierto? Vamos con 4. 4, ¿qué? Hombres, mujeres. Por eso es que mañana voy a tratar los hombres. Hoy vamos a ver las mujeres. ¿Ok? 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y ahí es donde nosotros tenemos, digamos, esa genealogía que usted y yo conocemos en los libros de la Biblia. Luego vienen en esos 400 años donde hay un silencio. Entonces, versículo 13, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de... Entonces, ¿señalamos a quién? No, a María. A María, de la cual nació Jesús, llamado él Cristo. La genealogía de Jesús sale en 2 libros de la Biblia, en Mateo y en Lucas. Mateo lo ve de Abraham hasta el nacimiento de nuestro Señor, y algo especial mete los datos históricos allí y también meten los datos sobre mujeres. Mientras que Lucas comienza al contrario, desde José y va descendiendo hasta la raíz que es Adán. Vamos a verlo aquí, de pronto el otro año lo invito para que podamos verlo a partir de Lucas.
Y sigue diciendo Mateo, versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Él los agrupó. No es que sean 14, sino que los agrupó porque hay una parte donde el reinado, él toma unas personas a partir de sus abuelos. Entonces, digamos, como que él lo maneja en una especie de momento, de factores que más marcaron entonces la historia del pueblo de Israel. Teniendo entonces, queridos hermanos, esta realidad donde usted y yo encontramos mujeres como Tamar, mujeres como Rahab y mujeres como Ruth, que no fueron mujeres del pueblo judío en sí mismos, ni fueron personas que pertenecieran a la misma, digamos, linaje de la descendencia de Abraham, que es el padre de los hebreos, como inicia Mateo explicándolo en ese instante. Y es hermoso, queridos hermanos, porque el mismo Evangelio nos está mostrando transparentemente de dónde viene Jesús. Y en el linaje de Jesús vamos a encontrar personas que no son como tan de buena reputación. Y no son todos primogénitos, que digamos, no, porque fue el hijo de este que fue primogénito. No, Judá no fue primogénito. Primogénito de Jacob fue Rubén. Ni aún el mismo Salomón fue primogénito. Lo que quiere mostrarnos aquí Mateo es que Jesucristo en sí mismo, en solamente Él, se cumple la totalidad del camino de salvación. Es decir, en Jesús, queridos hermanos, nosotros no tenemos como las otras religiones que es una cuestión de consejos. Haga usted esto para que sea salvo, coma de tal manera, camine de esto, no haga esto, haga otro, para que usted pueda llegar a la salvación. Sino que aquí nos está mostrando Mateo una realidad de un nacimiento en medio, de cierta manera, de un caos. Por ello, la primera verdad que yo observo en esta noche, queridos hermanos, y quiero compartirles a ustedes, es que una de las verdades del nacimiento de Jesús que usted y yo tenemos es la integridad. La integridad de su nacimiento o de su gestación. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Y digo, solamente estoy tomando las damas, no estoy tomando los varones. Pero cuando usted y yo leemos Tamar, Rabaab, y leemos también Betsabé, vamos a ver allí un caos en cierta manera. 2 eran cananeas y una moabita. Es más, la misma Ruth, en cierto sentido, sí es moabita. Pero cuando usted y yo leemos Tamar fue una mujer que en cierto sentido cometió adulterio. Ella engañó al suegro, Judá, porque el esposo de ella había muerto. Luego le da Judá el otro hijo para que tuviera descendencia y ese no quería llegarse a ella, por lo cual Dios también lo hace morir. Entonces le quedó un hijo y a Judá le dio miedo entregarlo y el hijo ya había crecido y todo y él incumplió la promesa que le había dado a Tamar. Entonces Tamar se hace pasar por una mujer prostituta y se acuesta con su suegro. Y de ahí, queridos hermanos, nace Fares, que es luego el que viene en la descendencia de Jesús.
Entonces está mostrando aquí claramente que el linaje del Señor de por sí mismo, hermanos, no lo hacía a él alguien, wow, especial. No es que con ese abuelo y ese tatarabuelo y ese papá, no. Él mismo era realmente la totalidad de la santidad y la presencia y la deidad allí misma. Eso era un hogar disfuncional, podríamos decirlo. Y si de pronto no nos parece mucho, miremos a Rahab. Rahab, ¿quién era? Prostituta. Era ramera, según la palabra nos lo enseña. Pero fue una mujer que fue acogida dentro del pueblo de Israel. Y ella se casa y nada más y nada menos que engendra a Booz. Y este Booz se encuentra con una Ruth, que era moabita, que para el pueblo judío no era aceptable, pero ella hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, David se acuesta con Betsabé. ¿Y cómo lo muestra Lucas ahí? Pero Lucas está hablándonos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo es regalo, todo es bonito. Nos gustan las buenas historias. No, le está diciendo, con la mujer que era ¿de quién? De Urías. ¿Qué no está diciendo ahí? ¿Y qué fue ahí? Un adulterio, hubo asesinato en medio. En cierto sentido, queridos hermanos, para un judío mantenerse santo era algo, digamos, que ellos buscaban todos los días. Ellos querían lograrlo, ellos querían alcanzarlo, pero usted y yo sabemos que por obras nadie se va a salvar. Ninguno se va a salvar. Entonces tenemos aquí una lista de adulterio, relaciones incestuosas, prostitución. Nos muestran que tanto Judá y David tenían problemas morales grandes. Es más, David hizo peor que todas las damas que nombra, porque David mató por sexo. Y hermanos, ¿usted no le parece hermoso esto? No estoy hablando del pecado, no, hermoso en el sentido, porque ahora uno, pastor dijo que no. Es mejor aclarar. Que no nos puede caber la menor duda de que Jesús realmente es el Hijo del Hombre, pero es el Hijo de Dios. Y Mateo lo muestra, su génesis, digamos así, su genealogía, su nacimiento, con toda la línea de la carne, ¿cierto? Porque era necesario, según las promesas que él había dado tanto al mismo Abraham, en tus simientes serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Y a David le había dicho, ¿no? Y podemos leer también con el mismo Judá, el cetro de Judá nunca será quitado, cuando Jacob bendijo a sus hijos. Y también estaba la bendición a David de que no faltaría rey que se sentase sobre el trono de él. Entonces Mateo nos está mostrando, mire que es un cumplimiento, es decir, es lo que Dios ha planteado y ha deseado para la humanidad. Pero nos muestra claramente que Jesús no es una invención, hermanos, ni es ninguna historia.
ni es un gran filósofo, ni es un gran hombre. Jesús nació como usted y yo. La gran diferencia es que Él realmente es el Hijo de Dios. Entonces, una de las verdades del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que es íntegra. Lo muestra tal como es. No es una invención de hombre. Por eso es lo grandioso de ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado. Ese es Emmanuel, en medio de hogares con dificultad, en medio de personas con grandes problemas, pero ahí Él nace. Segunda verdad, queridos hermanos, que puedo ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos toda esta genealogía, tiene que ver con la oportunidad para todos los hombres. Ojo, oportunidad para todos los hombres. Muy diferente a la salvación. Es decir, Cristo es un gran amor dado a los hombres. La luz que vino a iluminar a los hombres. Pero recordemos, muchos le rechazaron. Muchos, su corazón, queridos hermanos, estaba tan vendido. Es decir, su intención era y será rechazar a Cristo. Pero la oportunidad está dada. Aquí vemos otras culturas, vemos problemas, raciales. Es más, un judío actualmente no busca mezclarse entre ellos con otros, que diríamos paganos. Yo le conté a usted la historia de un pastor cuando estuvo en Israel, y el hombre nos decía, cuando me despedí del anciano, no era rabino, era un anciano, imagínese, y le dio la mano, él miró así como dice uno, por el rabo del ojo, no sé cómo será, pero él vio así, y él veía que el anciano hacía como que limpiándose, me contaminó. Podemos ver aquí, hermanos, que en Jesús todos ellos son aceptados, tienen oportunidad. Problemas morales tan bravos como este, que fue el que hubiese adulterio, que hubiese muerte y etcétera. Y el Señor como que nos dice, en Él todos estos pueden recibir salvación. Todos estos pueden pertenecer a Cristo. Todos esos hacen parte de Cristo. Es como ahora anunciándolo. Hay oportunidad para el que peca. Hay oportunidad para el adúltero. Hay oportunidad para el mentiroso. Hay oportunidad para el que hizo lo malo. Hay oportunidad para el que manchó sus manos, hermanos. Hay oportunidad. Hay una oportunidad hermosa. Y la santidad, queridos hermanos, que Jesús mismo nos transmite, no es por dependencia de ellos, sino porque Él mismo es ese fuego purificador que tiene la capacidad de tocar generaciones. Él tiene la capacidad, queridos hermanos, de transformarnos, de cambiar, queridos hermanos, lo que es impuro en nuestras vidas a puro. Es decir, cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos contagia, es verdad, de santidad. Él nos va transformando. Día a día anhelamos que Él brille más en nuestros corazones. Desde el punto de la ley, ni Tamar ni Rahab podrían ser salvas.
pero tampoco lo podría hacer David. Pero para todos ellos, la gracia estaba tendida, expuesta, abierta, iluminada. Mateo pudo arrancar diciendo, el nacimiento de Jesús fue así, pero dijo, no, veamos la gracia de Dios históricamente. Veamos el amor de Dios desde los inicios de los tiempos, algo que también extiende Juan hasta Adán, tomando la promesa de Génesis capítulo 3. También, queridos hermanos, otra de las verdades que nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la gracia para la salvación. Hay una oportunidad. Ahora, esa oportunidad, queridos, para los que entramos y gozamos de ella, es la gracia puesta en nosotros. Sabemos que usted y yo somos cristianos el día de hoy, no tanto porque usted lo quiso, sino porque Él pone tanto el querer como el hacer. Usted y yo somos tan afortunados que Dios nos vio con misericordia y puso su Espíritu en nuestras vidas para que le aceptásemos, para que le buscáramos. Como hablaba el domingo, la caída del hombre fue tan profunda, tan alta cayó el hombre, que le tocó al mismo Dios venir a arreglar la situación. No fue un ángel, fue Dios mismo para podernos dar salvación. Y sabemos, hermano, que esa gracia se complementa en nuestras propias vidas cuando la fe y el arrepentimiento van de la mano. Todos somos pecadores. Y es algo que nos muestra aquí, queridos hermanos, el Evangelio. Leamos desde arriba hacia abajo. Abraham mintió. Arranquemos por ahí. Y vaya descendiendo. Y muchos de estos reyes, muchos hicieron lo malo. Muchos se olvidaron de Dios. Pero hay algo especial en nuestro Señor Jesucristo cuando nos muestra esa genealogía a través de Mateo. Y voy a leerle, por favor, permítemelo, quiero leer esto. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? Hebreos, de Jesús, ¿cierto? Versículo 11. Eso es 2:11. Porque el que santifica a los que son, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo creo que si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios y fuéramos históricos o simplemente simpatizantes de Jesús y de su filosofía, creo que nosotros no colocaríamos la genealogía de Jesús. Pero Mateo se atrevió a colocarla. ¿Por qué? Porque en Jesús no hay vergüenza, hermanos. Como Dios mismo entrega las pieles a Adán y Eva y le quita los vestidos de higuera que ellos hicieron con esas hojas, Dios nos entrega a Jesucristo para quitarnos toda vergüenza de nuestro pasado, hermanos, y podamos construir en Jesucristo un nuevo futuro. El Evangelio es la gracia extendida de nuestro Dios. Por eso, nosotros
Hermanos, somos diferentes. Nosotros no venimos de un linaje ni ponemos la vista en X o Y. Una nación como Colombia que está tan dividida en estos tiempos. Políticamente, el enemigo sí que ha hecho mucho daño como nación. Los de Duque maltratan a los de Petro y los de Petro maltratan a Duque y esto se volvió ya, parece novela mexicana de los años 80. No se acaban, la alargan cada vez más. Porque tienen la mirada en el hombre, tienen la mirada en la carne, tienen la mirada en los que tienen y los que no tienen, y menosprecian los unos a los otros. El mundo valora todas esas cosas, pero usted y yo, queridos hermanos, no somos de ello. El mundo valora el que tiene dinero, el mundo valora las razas, el mundo valora la clase social la cual usted viene, pero en Cristo Jesús no. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio nos muestra una verdad y es que hay salvación. Hay salvación. Hay salvación para todos los que creen en Él, para todos los que confiesan que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Cuarta verdad. El nacimiento de Jesús también nos enseña que Él cumple sus promesas. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y dice la promesa allí. Esa promesa está dada a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dio esa promesa. Dijo, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Vamos a pasar al Génesis, si son tan amables ustedes, 49:10. Voy a leerlo desde el 9, los espero que lo busquen para que vean el contexto. Di 49:9 dice así: cachorro de león, Judá. ¿Cómo se le dice al Señor Jesús? El león de la tribu de Judá. Pero ¿qué le dice a Judá? Tú eres un cachorro, pero eres de los felinos. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ese es intocable. Es poderoso, es fuerte, es victorioso. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán, ¿qué? Todos los pueblos. Ya estaba dando la promesa de que siempre habría en medio de él quien iba a ser entonces el rey de ellos. Pasemos a
Segunda de Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. El título de ese capítulo es Pacto de Dios con David. Y dice el versículo así: y cuantos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré descendencia de ti a uno. A uno. ¿De quién? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Luego vemos que se habla después de allí que él levantaría entonces a alguien que edificaría casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre que el trono de su reino. Para siempre. Entonces, la genealogía, y hermanos, nos podíamos dedicar a leer más promesas, pero nos enseña aquí que cuando llega a lo último, Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús. Es que se cumplió lo que Dios había hablado acerca de esa simiente. Pasaron siglos, es verdad, hasta que el ángel anunciara a María sobre el nacimiento de ese Emmanuel, Dios con nosotros. Por ello, queridos hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 54, por favor, yo se lo leo. María responde lo siguiente: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué dijo entonces María cuando fue llena del Espíritu Santo? Dijo: Él cumple lo que promete. Por eso Jesús dijo: volveré. Y va a volver. Va a volver. Más o menos estamos hablando de 4,000 años cuando comenzó esas promesas. Y si tanto tiempo, para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Y usted y yo debemos aprender en el nacimiento de nuestro Señor Jesús que Dios tiene su propio calendario, hermanos, no el calendario nuestro. Porque usted ya quiere mañana la respuesta. Por eso es que comienza mucha gente a decretar, porque no es capaz de esperar lo que Dios quiere darles. Y Dios mete un proceso a nuestras propias vidas. Dios trabaja con nosotros. Dios opera en nosotros. Y tenemos que aprender a esperar en los tiempos del Señor, pero para uno es difícil, pero es lo que Dios hace. ¿Cuándo pensó José que cuando fue vendido por sus propios hermanos, Dios tenía allí un plan? Dios cuando dio una promesa sobre él, cuando él vio las visiones de Dios, cuando Dios le mostró lo que iba a ser el futuro de él, ¿qué se imaginó? Que llegando a ser esclavo en una tierra ajena, con un idioma ajeno, con personas que no eran de su pueblo, se iba a cumplir. ¿Y cuál es la conclusión? Que dice José cuando se encuentra con sus hijos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En pocas palabras, ¿qué él dijo? Ustedes pensaron sobre mí cosas, pero Dios ya tenía escrito un plan y Dios lo va a cumplir.
Por eso, queridos hermanos, Dios es tan extraordinariamente perfecto que lo único que nos queda a cada momento es asombrarnos ante su grandeza y su majestad. Usted y yo pensaríamos, Jacob amó a Rebeca. Ella era la mujer preferida. De ahí tuvo que venir la descendencia. Pero usted sabe de cuál vino, de Lea. La que no era amada, la que fue menospreciada. Pero Dios tenía en su maravilloso plan no olvidar a aquellos que a veces sufren, hermanos, y a veces pasan por momentos de dificultad. Lea usted a Lea y usted iniciará que ella quería ganar el corazón de su esposo. ¿Y cómo terminó Lea? Alabando a Dios. Navidad, hermano, nos muestra que Dios está llevando a cabo el propósito. ¿Cuál? Apocalipsis. Navidad nos muestra que Dios está construyendo, no a la velocidad que usted y yo queremos, sino a su propia velocidad. Navidad nos muestra que Dios está preparando el terreno para su segunda venida. Amén. Mire lo que muestra la Navidad, hermanos. Y quinta verdad del nacimiento de nuestro Señor es que en Él está el reposo. Usted dice, ¿de dónde, pastor? Vamos a ver cómo somos capaces de leerlo en esta noche. Versículo 17 dice, de la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es decir, 3 veces, 14. ¿Cuál es el número de la perfección en la Biblia? 7. Entonces, 14, ¿cuántos 7 tiene? 2, ¿cierto? Si hay 3 14, ¿cuántos 7 hay? 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cierto, mi profesora de matemáticas? ¿Estamos de acuerdo? Hay 6 veces 7. Entonces, Jesús, ¿qué significa? ¿El inicio de cuál? Del séptimo 7. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué era el séptimo día? ¿O qué sucedió en el séptimo día? Dios descansó de su obra. Hermanos, Jesús es nuestro reposo. Cada 7 años, un cultivador debía dejar descansar la tierra para que la tierra se recuperase. Levíticos 25 nos dice lo siguiente, que en el último año de periodo de 7 años venía entonces el jubileo, donde en ese tiempo se liberaban los esclavos, se perdonaban las deudas. En Romanos, la palabra nos muestra a Jesucristo
como ese reposo para nuestras propias vidas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque anhelo ardientemente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza, porque toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En pocas palabras, queridos hermanos, en Cristo está la esperanza de la libertad total. En Él está que usted y yo seamos, queridos hermanos, transformados y cambiados. Ya no lucharemos contra el pecado, ya no lucharemos contra nuestros propios pensamientos, ya no lucharemos contra la mentira, porque ya todo eso, su plenitud y su gloria, habitará en medio de nosotros sin la interrupción del pecado que estamos sujetos. Hebreos dijo claramente sobre el día del reposo. Él dijo que tenga oídos para oír, ¿cierto? No endurezcáis vuestros corazones. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Es decir, si estamos atentos a la voz de Dios. Hebreos 3, 7. 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación, cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Y luego dice a él, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. La Navidad, hermano, nos habla de un hermoso futuro, de una hermosa obra, de algo que Dios cada día teje en su perfección absoluta. Ya no lo importante, hermano, quién soy yo, ni de dónde vengo. Lo más importante es quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cuando usted y yo lo miramos, cuando lo observamos, hermano, el pasado queda ya para proseguir su llamada. Vemos que en Él tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni por sangre, ni por linaje, sino por su deseo de salvación sobre nuestras vidas. Navidad nos muestra, hermanos, un futuro lleno de esperanza. Nos da paz y nos fortalece, porque es la historia de un Salvador, la historia del Salvador, la historia de el Salvador. Y Él está construyendo, perfeccionando los tiempos para su venida. Iré a hacer habitaciones para vosotros, fue la promesa que le hizo a sus apóstoles. Él, queridos hermanos,
nos muestra que todo es el plan perfecto de salvación dado en nuestro Dios. ¿Usted no le parece esto impactante? Cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo va más allá, queridos hermanos, de unas pequeñas fiestas, a algo de asombro. Tan perfecto es que es tan perfecto que realmente uno tiene que tener el corazón endurecido para no aceptar a Jesús como el Señor y Salvador para los hombres. Cómo Dios nos enseña, ¿no? Y cómo ese nacimiento nos impacta. Si no aprendemos a despojarnos, por favor, de todo. Si usted no aprende a despojarse, hermanos, de tantas cosas en su vida, no quiero disminuir posiblemente el dolor y la afrenta que usted vivió, pero eso no puede marcarle el final de la historia, la genealogía del Señor. Dios es precioso y es hermoso. Y hermoso es también que así como ellos se fueron escritos en este libro que quedó de testimonio para usted y para mí, la Biblia dice que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Creo que en el cielo nos llevaremos tantas sorpresas. Cuando usted vea y dice, Señor, pero me hicieron eso. Ay, el Señor te dirá, pero es que esto lo permití para que pudieras ver esto. Y viste cómo te levantaste. Aprendiste realmente a perdonar. Ya no de boca, sino de hechos. Aprendiste a amar por encima de, ya no de boca, sino en hechos. Aprendiste a confiar, ya no de boca, sino en hechos. Aprendiste a verme como el Dios invisible, como lo hizo Moisés. Hermanos, es sorprendente. Yo no sé, pero a mí esto me impacta, me emociona. Me emociona la perfección de mi Dios. Milimétrico, micrométricamente. Cada detalle, cada cabello, cada átomo, cada electrón, cada cuanto, o quarks creo que ya los llaman ahora. Todo fue hecho por Él, para Él, y todo lo sustenta nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a pensar en la palabra hoy. Lo invito a que medite en la palabra que Dios le ha hablado mientras vamos a ministrar los de la alabanza. Si quieres, puedes ir orando al Señor. Puedes decirle, Señor, gracias por el amor que me has tenido.
que mi salvación, dile, no dependió de mis antepasados. Dile, Señor, en ti se cumple todo. En ti somos completos y llenos. Y no hay un Dios tan grande ni tan maravilloso como lo eres tú. Dile, Señor, yo quiero aprender a habitar en tu presencia. Enséñame, dile, Señor, a verte. Enséñame, Señor, a buscarte. Enséñame, Señor, a seguirte. Enséñame, Señor, a saber que en ti soy aceptado, Señor. Que en ti tengo esperanza, Señor. Que en ti yo puedo ser renovado. Señor, ayúdame a entrar en ese reposo que eres tú, Señor. Enséñame, Padre, a descansar, Padre, realmente en tu obra, Señor. Enséñame, ayúdame a quitarme tantas cargas que mantengo, Señor, en mi propia vida, Señor, que me roban, Señor, el gozo, la paz, la libertad, el servicio, Señor. Tantas cosas, Señor, porque a veces por mi propio orgullo, Padre, por mi propio, Padre, concupiscencia, por mi propio pensamiento, Padre, demarco unos caminos, Señor, que son ajenos a los tuyos. Hazme sensible. Si hoy escuchamos la voz del Espíritu, como le dijiste, Señor, a los hebreos, en el libro de los Hebreos, yo te suplico, Padre, que esa obra perfecta en nosotros. Un niño nos es nacido, un hijo, el Hijo de Dios nos es dado. Y el principado, la autoridad, el señorío es sobre su hombro. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Oh Señor, eres tan grande, eres tan maravilloso, Señor Jesús. Eres tan maravilloso, eres tan majestuoso. Oh Señor, anhelamos cada vez más de ti, de tu gloria, de tu majestad, de esa presencia que nos transforma, tu palabra, tu consejo, Padre, recibiéndolo en amor, siendo transformados, caminando de la mano de nuestro Señor y nuestro Salvador. Te alabo y te bendigo y te exalto, Señor, porque tú eres Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, el escogido. Tú eres el vencedor, el eterno. Tú eres la simiente de Abraham. Tú eres, Señor, el león de la tribu de Judá. Tú eres, Señor, el Rey eterno de la descendencia de David. Tú eres el regalo de Dios para todos nosotros. Tú eres el Salvador. Tú eres el perdonador. Tú eres el conquistador. Tú eres nuestro Señor. Tú eres Padre eterno. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el admirable consejero. Tú eres mi Señor. Yo pertenezco
contigo a Jesucristo, dile. Oh Señor, y anhelo cada vez más y más de ti. Anhelo, Señor, cada día, Padre, ser desnudado de esas ropas viles y viejas y andar en lo nuevo, Señor. Ya no aferrarme, Señor, a tantas cosas para, Padre, perderme, Señor, del caminar contigo el día a día. Hoy, Señor, entregamos todo ello porque reconocemos esta es la genealogía de Jesucristo, reconocido como el Hijo de David, reconocido como el Hijo de Abraham. Y nosotros claramente podemos decir, el Hijo de Dios. Vamos entonces a adorarle y a exaltarle. En esta noche lo invito a que nos pongamos de pie y le adoremos. Como Él, nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor, su majestad me consume, me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Vamos a decir, elevó mi alma, Elevó mi alma, elevó mi alma